¿A dónde llevas a tu chamaco? Entiérralo aquí. No lo voy a enterrar solo aquí. Voy a llevar al niño para porvenir allá donde está su mamá. El origen fue esta imagen de un hombre cargando un ataúd por un territorio devastado, ¿no? Y a partir de eso me empecé a cuestionar quién era este hombre, por qué cargaba un ataúd, de qué tamaño era ese ataúd que podía cargarlo. Y respondiendo todas estas cuestiones, pues, se fue construyendo este personaje llamado Juan, y en el contexto de la Guerra Cristera, que tenía que ver con cuestionamientos de fe, también con una situación de desesperanza. Originalmente el primer argumento de esta película lo escribí hace más de 20 años, era yo un jovencito que además tenía como influencia de ciertos autores mexicanos de aquella época, y me interesaba mucho hablar sobre eso. Después, además de ser alguien que creció con una educación católica férrea y en momentos de cuestionamientos de esas mismas creencias, tuvieron que pasar muchos años, y se suma para mí en lo personal el tema de la paternidad, que se vuelve central a esta historia, y se dio la oportunidad también, gracias a mis productoras, a Elsa y Marión, de finalmente sacar el proyecto adelante. Repito, muchos años después de cuando originalmente fue concebido, pero también para mí con una importancia de contarlo. Para mí también en gran esencia es la historia de un hombre que no logra enterrar a su hijo, y eso desafortunadamente es un drama que vemos hoy en día en un contexto distinto, pero vemos a muchos padres que sufren por no poder enterrar a sus hijos. Y también habla mucho del cuerpo de ese hijo como el tesoro, como lo único restante que tiene este hombre, y en una época en la que pues, ya no hay un valor por la vida, ¿no? O sea, tantos padres o familiares o restos de muchos seres humanos que son así abandonados, y en este caso tenemos un personaje donde es todo para él, los restos de este hijo. Es lo único que le queda y su mayor tesoro en ese momento. Entonces había como ciertas conexiones que yo encontraba en lo emocional y que me parecía importante resaltar a lo largo de esta película, pero que no dejaba de ser una fábula, no deja de ser una fábula de un hombre que toma un camino por el cual le puede aparecer el diablo, ¿no? Y que viene también de la influencia de las historias de las tías abuelas y demás, de estos pueblos donde pasó la revolución o pasó la guerra cristera. Cuénteme la historia, padre. Usted está muy chiquito para entenderlo, hijo. Cuando se está peleando una guerra, uno pierde lo malo de lo bueno. Se le mete uno al diablo. Pero esas cosas no son para entenderse. Y luego usted le pide a Dios que le explique. Llega este personaje, igual que la mayoría o todos los personajes, siempre llegan en un momento en donde son reflejo de algo, de un proceso que tú estás viviendo personalmente. En este caso, estaba yo pasando por un momento de una crisis personal muy importante que tenía que ver precisamente con la cercanía, con la muerte, ¿no? Y la muerte es un tema en el que yo en lo personal siempre he pensado mucho, ¿no? Desde muchos lugares. Entonces llega Juan, que me invita a hacer este viaje precisamente. Yo lo pienso como, a pesar de que puede tener muchas lecturas, ¿no? Yo lo pienso como un viaje de ida y vuelta. Lo acompañamos al purgatorio y de regreso, ¿no? Y finalmente sí, como dices, ¿no? Retrata la relación que tenemos con la muerte, y también retrata un misticismo y una forma hasta poética, ¿no? Que tenemos de relacionarnos a veces con la muerte, y que es algo que se ha ido perdiendo, ¿no? También de nuestra tradición, o de cómo nosotros nos inventamos en el mundo y frente a eso. En este caso, pues él viene cargando este ataúd, ¿no? ¿Y qué es lo que carga ahí? ¿Qué es lo que carga ahí? Lo que carga todos. Por eso está cerrado ese ataúd, ¿no? Porque nos permite como espectadores dotarlo de
lo que haya en nuestro corazón. Lo que, para mí lo que viene cargando Juan es su alma, ¿no? Y todo lo que eso puede significar. Todo lo que eso puede significar es lo único que no puedes perder, ¿no? Es lo único que no puedes perder, es lo único que siempre quieres salvar, donde puedes tú sembrar y crear universos, identidades, historias. Y es lo más valioso, ¿no? También para mí estaba la pregunta de qué es lo que nos hace ser humanos, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros definimos o nos decimos a nosotros mismos que nos humaniza? Y creo que es la capacidad que tenemos de nombrar las cosas, de darles un valor, de darles un significado. Y en este caso muere su hijo, ¿no? Está ante la muerte, enfrenta a todos sus demonios, enfrenta también... Es un camino de una penitencia autoimpuesta, ¿no? Porque él le da ese significado. Y eso es lo que lo convierte en una persona, en un hombre íntegro, ¿no? Frente a la muerte, frente a la posibilidad de encontrarse en el camino con el diablo. Ya nadie va a ese panteón, hermano. Ya no hay camino. Dicen que ahí se parece el diablo. Hoy en día, o hace 20 años cuando se me ocurrió la historia, o sea, ya si un hombre está cargando un ataúd a sus espaldas, digamos, hoy en día agarras el GPS y encuentras el camino, ¿no? O pides un ride, o tu compadre te sube a la camioneta y te llevan. Y tenía que, de cierta forma, los obstáculos a los que enfrenta pues son un poco tenía que ser de una época anterior, obviamente, en un contexto rural, ¿no? Donde no hay estos caminos. Pero también para mí era importante, pensando en que la guerra cristera, haciendo este enfrentamiento entre familias, entre un mismo pueblo, unos a favor del gobierno y otros a favor de la iglesia, pues es algo que desencantó a muchísima gente y que creó, como todas las guerras, creó hambre, sed, pobreza y demás. Y entonces esa era parte del contexto que yo veía en este hombre cuya imagen tenía en la mente. Y te digo, y un interés por esa época de la guerra cristera, porque ha sido retratada en el cine, pero no bastante retratada. Y me parece un conflicto interesantísimo y que creo todavía en muchos sentidos necesitamos los mexicanos asimilar para poder seguir adelante. Todavía sigue siendo una cuestión muy presente, cómo nos guiamos por la fe, cómo resistimos por la fe, por la esperanza, condiciones que a veces son terribles, ¿no? Y que decimos, pero ¿por qué aguantamos? Pues porque siempre tenemos fe que al final las cosas van a mejorar y esos pensamientos, esas creencias me parecía que iban acompañando bien a esa época, a ese contexto, a ese lugar. La cosa que tiene ese camino es que solo hay que tomarlo cuando tengas algo que encontrar, no algo que esconder. El personaje de Cristina, la relación que tenemos aquí entre Juan y Cristina, fue un acto también completamente de amor. En los recuerdos de él hay una guía de este amor de ella, pues por llevarlo hacia algún sitio, pero más allá de lo que va la película y que vemos al diablo y que vemos que es un camino hacia como lo mencionaban hace rato, hacia el purgatorio, también es un acto totalmente de amor de Cristina, de decirle, todo eso que cargas, todo eso que llevas en ese ataúd, no es solamente nuestro hijo, es todo lo que te mantiene como ahí, como en el pozo, ¿saben? Entonces, si lo dejas ir, esto es lo que yo te quiero dar, que lo dejes ir, que lo hagas por ti, por mí, es un acto de amor completamente el que hace Cristina por este hombre, por su hijo y por la historia misma, siento que va por ahí. Entonces, para mí como Cristina, siento que lo sentí desde ese lado, la construcción fue desde un acto completamente de amor. Creo que la película también es una gran conversación de lo que rodea el perder a algo que quieres, o el quién vas a ser tú frente al dolor de perderte incluso, o en el caso de mi personaje, que todo el tiempo está conviviendo en un ambiente para mí muerto, ¿no? Seco, sola con ese hombre que está moribundo
y que además está tan amargado y es tan, le vuelve tan difícil los días a Inés y ella tiene que convivir con eso y mantenerse, y cuando Juan los visita y le presenta la muerte en la mesa, literal, abre una gran conversación con muy poquitas palabras, además. La película fue difícil, sí, porque estuvimos por todo el estado de Guanajuato, luego también estuvimos en Tlaxcala, luego también estuvimos en Morelos. O sea, sí fue un auténtico road movie, y eso siempre, pues cuando llevas una producción a cuestas, es complicado y es cansado, más allá de las horas de trabajo en el set que tuvieron todos los actores y todo el equipo de trabajo, pues estaban los viajecitos, ¿no? Viajecitos constantes, primero dentro del estado y después ya yéndonos a Tlaxcala y demás. Entonces, bueno, eso ya fue como otro road movie también interesante, ¿no? Pero creo que sobre todo hubo mucha comunicación y tuvimos un equipo también muy talentoso y muy curioso, la directora de arte, la vestuarista, el maquillaje, o sea, todos fueron muy curiosos, investigaron mucho sobre la época, tuvimos un asesor, un historiador, aunque Carlos no quería un viaje puntual y perfectamente como un museo histórico, pero sí tuvimos asesoría de un historiador en la época, en el lenguaje, muchísimas cosas se cuidaron en la película. Entonces creo que fue eso, el equipo de trabajo que ayudó. Yo creo que, vaya, cualquiera le puede dar la representación que quiera a ese ataúd, ¿no? La interpretación a ese ataúd es una carga, sin duda, es el pasado, es la culpa, son múltiples cosas. Yo he dicho que también es la fe, ¿no? Juan ahí está cargando su fe, y por eso al momento de enterrarlo quizás es sepultar su propia fe, ¿no? O sea, siempre llegaba a un punto donde después de tanto cargar era como... quizás él ya no se quiere deshacer de él, ¿no? Porque inclusive le llega a decir el niño, déjalo rodar, ya déjalo ir. Y no lo deja ir, lo tiene que sepultar porque es lo único que le queda, y en el momento que lo sepulte ya no existe, ya deja de existir. Pero como eso yo creo que se puede interpretar con cualquier aspecto de nuestra vida donde decidimos echarnos algo al lomo y andar un camino, en fin, pero no, es trágico dejar ir, es difícil dejar ir, y a veces aunque uno atraviesa el camino sabiendo que al final dejará ir, eso no lo hace más sencillo al momento de ya abandonar. Luego ni los muertos saben que están muertos.